así empezamos. La sugerencia era que una vez que terminemos los temas pueden hacer la consulta o así enterar en el chat. Así no demoramos la grabación. Gracias. Bueno, comenzamos. Unidad 1, modelo de probabilidad. Se emplean para calcular probabilidad asociada a determinadas variables aleatorias continuas. Ya dijimos que estas variables aleatorias, sobre las cuales vamos a calcular probabilidad con estos modelos, son variables aleatorias que se originan en realidad a partir del conjunto de n valores observados de una variable aleatoria que está presente en los elementos de una población bajo estudio. Aquí, como se tratan de modelos de probabilidad para variable aleatoria continua, hay que tomar en cuenta los conceptos que ustedes ya conocen de estadística 1 cuando se vio el modelo normal y el modelo exponencial. El primer modelo que vemos tiene el nombre de distribución de probabilidad chi cuadrado. Cuando se emplea este modelo en el cálculo de probabilidades, es costumbre simbolizar a la variable aleatoria continua con este símbolo. Esto es símbolo de variable. Esto es un símbolo de variable. En lugar de una X o una Y, cuando se emplea este modelo en el cálculo de probabilidad a la variable aleatoria, esa variable aleatoria que se origina a partir de observaciones tomadas de una muestra de otra variable en la población, es habitual utilizar este símbolo. Bien, a continuación describimos cómo se generan los valores posibles de esta variable especificada, como decimos, por el modelo chi cuadrado. A partir de una muestra de n elementos seleccionados aleatoriamente de una población, se dispondrá de n observaciones, x1, x2, hasta x sub n, de una variable aleatoria x, cuyos valores posibles se distribuyen según el modelo normal de probabilidad, con esperanza y varianza indicadas habitualmente con mu y sigma cuadrado respectivamente. Por lo tanto, esta variable del modelo chi cuadrado, dijimos, se gesta o se va a originar a partir del hecho de que ya tenemos n observaciones provenientes de una muestra de una variable x que está en la población bajo estudio. Como estamos hablando de técnicas de inferencia, lo primero que se hace cuando se tienen n valores observados de una variable cuantitativa es calcular la media muestral, este estimador estadístico que se conoció en la última parte de estadística 1, y también, con las mismas n observaciones y previamente calculado x barra, se calcula la varianza muestral, que la vamos a simbolizar siempre con s al cuadrado. La varianza muestral, como toda varianza, se basa en la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados de la variable y la media muestral previamente calculada. Y esa suma de cuadrados se la divide, en este caso, por n-1. Bien, entonces, lo primero que se hace, con las n observaciones muestrales o valores observados de una variable cuantitativa, valores provenientes de una muestra de tamaño n, lo primero que se hace es calcular x barra, la media muestral, y s al cuadrado, varianza muestral. Luego, se define el siguiente estadístico. n-1, n es tamaño de muestra, por la varianza muestral, dividido la varianza de la variable x en la población. Aquí, sigma al cuadrado es la varianza de la variable x, de la cual tenemos una muestra de n valores. La cuestión es que, con esta expresión, es que se llega a un valor posible de la variable especificada, con este símbolo especial, por el modelo chi cuadrado de probabilidad. Como yo les decía, las variables de las cuales calcularemos probabilidad con estos modelos que estamos viendo, son variables que se originan, que tienen como punto de partida n observaciones muestrales de una variable que está presente en la población objeto de estudio. Entonces, de nuevo, con esta expresión, que se suele llamar estadístico, porque es una función de cálculos muestrales, como por ejemplo la varianza muestral, y recuerden que para calcular la varianza muestral también se había calculado previamente x barra media muestral. Con esta expresión
Y con los datos de una muestra se calcula un valor posible de la variable especificada por el modelo chi cuadrado. Pero como estamos hablando de una variable, hay que hacer una especie de generalización ahora. Si ese esquema que acabamos de describir se repitiera muchas veces, es decir, se seleccionan diferentes muestras, siempre de n elementos de la misma población. Recuerden que de cada una de estas muestras vamos a tener n valores observados de la misma variable x. Variable x que en la población tiene distribución normal. Entonces, ¿qué significa? Que a partir de cada muestra de n valores vamos a calcular un valor x barra, media muestral, y un valor de varianza muestral s al cuadrado. Como vamos a tener muchas muestras, vamos a tener distintos valores de x barra, o distinta combinación más bien de valores de x barra y s cuadrado, y de esa manera, al aplicar la fórmula del estadístico, vamos a ir obteniendo los valores posibles de la variable del modelo chi cuadrado. Por las características que tiene esta expresión, nunca con esta fórmula vamos a obtener un valor negativo. Nunca. Ya sabemos que la varianza, ya sea muestral o de la variable en la población, son 0 o mayores a 0. Y n-1, siendo el tamaño de muestra, de tamaño 2 o más, n minúscula 2 o más, nunca nos va a dar negativo. Es por eso que los valores posibles de la variable especificada por el modelo chi cuadrado son valores comprendidos entre 0 e infinito. En general, siempre positivos. Una aclaración porque más adelante veremos otros estadísticos que también nos va a permitir calcular valores de la variable especificada por el modelo chi cuadrado. Esta es una de 2 o 3 maneras más que hay para llegar a valores de la variable especificada por el modelo chi cuadrado. Pero por de pronto, esta es la que más inmediatamente usaremos en técnicas de inferencia estadística. Entonces, el modelo chi cuadrado ha sido creado para calcular la probabilidad de que esta variable o de que esta expresión adopte cierto valor. Precisamente para calcular una probabilidad, y esto también viene de estadística 1, se debe evaluar la función de distribución o de acumulación del modelo chi cuadrado en este caso. Y para eso es necesario conocer los llamados grados de libertad. Es decir, que un dato necesario para calcular probabilidad con este modelo es lo que se llama los grados de libertad. Así como, por ejemplo, para calcular probabilidad con el modelo normal, en estadística 1, hacía falta el dato de la media, mu, y la desviación estándar, sigma, de la variable. Por ejemplo, para calcular una probabilidad con el modelo binomial, hacía falta conocer el tamaño de muestra y P, proporción de éxitos en la población. Eran datos necesarios para calcular probabilidades. Bueno, aquí en este modelo, el dato fundamental que permite luego determinar una probabilidad recibe el nombre de grado de libertad. Los grados de libertad es un número. Veamos qué indica ese número. En general, por cada estimador que participa en una suma de cuadrados, se concluye que se pierde un grado de libertad con respecto al número de observaciones proveniente de una muestra de n elementos. Para este caso, por ejemplo, el estadístico definido, que permite obtener valores posibles de la variable chi cuadrado, contiene la suma de cuadrados con n términos cuya expresión es suma de las diferencias entre los valores de la variable y x barra al cuadrado. En la expresión, lo que estamos diciendo es que en esta expresión que nos devuelve valores posibles de la variable del modelo chi cuadrado, en este factor, la varianza muestral, participa, para llegar a este cálculo de la varianza muestral, reitero, participa esta suma de cuadrados. A su vez, en esta suma de cuadrados, que está contenida aquí adentro, reitero, hay un estimador. Para calcular esta suma de cuadrados se está usando un estimador, que es la media muestral. Es por eso que, en este caso, esta suma tiene n términos, pero para calcular estos cuadrados, estas separaciones aquí,
se usa un estimador. Entonces se dice que se pierde un grado de libertad. En definitiva, en resumen, aquí lo dice aquí abajo. Los grados de libertad terminan siendo iguales a tamaño de muestra menos 1. Reitero brevemente. Se dice que los grados de libertad se determinan de la siguiente manera. ¿Cuántos estimadores participan en una suma de cuadrados? Aquí en este caso, uno solo. Esta suma tiene n términos. Por lo tanto, se dice que se pierde un grado de libertad. Entonces, n menos 1 conforma ese número que necesitamos como dato, denominado grado de libertad. Bien, para agilizar el empleo de este modelo en el cálculo de una probabilidad, se ha construido una tabla que expone unas pocas probabilidades acumuladas, las más utilizadas en inferencia estadística, asociada a ciertos valores posibles, también unos pocos, de la variable especificada por el modelo chi cuadrado y de acuerdo a distintos grados de libertad. Por supuesto, y también recordando concepto estadístico 1, una probabilidad acumulada se calcula con la función de distribución del modelo chi cuadrado en este caso. Entonces, estos valores de probabilidad indicados con P son algunos valores posibles de probabilidad, porque una probabilidad es un número entre 0 y 1. La cuestión es que cada valor de probabilidad que figura en la tabla de este modelo es un valor de la función de distribución. Porque con la función de distribución del modelo de probabilidad se calcula una probabilidad de tipo acumulada. Bien. Luego, en el interior de la tabla, de este modelo, en el interior de la tabla figuran algunos. Porque recuerden que una variable continua puede asumir una cantidad infinita de valores. Entonces, en el interior de la tabla figuran algunos valores posibles de la variable chi cuadrado. Algunos valores posibles. Y en la primera columna, GL, su encabezado, figuran grados de libertad. Por ejemplo, si se toma una muestra de 9 elementos, quiere decir que los grados de libertad van a ser 8. Porque el grado de libertad, vimos, se calcula directamente haciendo tamaño de muestra, ese número de observaciones que tenemos de una variable, menos una unidad. Por lo tanto, la tabla en definitiva me está mostrando cuál es la probabilidad acumulada asociada a cierto valor posible de la variable chi cuadrado de acuerdo a determinado valor de los grados de libertad. Recuerden que esta tabla ustedes la tienen publicada en el aula virtual en la sección Archivos Generales. Aquí les estoy mostrando una parte de dicha tabla. Sobre todo la primera parte, que es la que contiene los grados de libertad más bajos. Pero siempre recordar que las tablas, por lo general, que usaremos, muestran solo las llamadas probabilidades acumuladas. Generalmente no todas. Aquí figuran algunos valores de probabilidad, recordando que una probabilidad es un número entre 0 y 1. Veamos este ejemplo 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable chi cuadrado de 4 grados de libertad adopte un valor igual o menor a 0,711 en símbolos? Y también aquí esto nos permite recordar de nuevo la idea de probabilidad acumulada. Probabilidad de que la variable chi cuadrado con 4 grados de libertad adopte un valor igual o menor a 0,711. Esto es una probabilidad acumulada. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es, en la tabla, identificar grados de libertad 4. Recuerden que los grados de libertad es tamaño de muestra menos 1. Estamos hablando de grados de libertad igual a 4, quiere decir que se toma una muestra de tamaño 5. Grado de libertad 4, nos desplazamos hacia la derecha hasta encontrar el valor 0,711. Miramos hacia arriba, porque el valor 0,711 está en una columna encabezada con un valor de probabilidad 0,05. Por lo tanto,
la probabilidad de que la variable chi cuadrado con 4 grados de libertad adopte un valor igual o menor a 0,711 es igual a 0,05. Recordemos, esto también lo vieron con el modelo normal, que una probabilidad tiene una representación gráfica. En los modelos de probabilidad continuo, como el normal y una probabilidad tiene siempre una representación gráfica. Bien, por lo general, la gráfica de valores de la función de densidad del modelo chi cuadrado tiene una forma asimétrica derecha. Pero recuerden que el área total vale 1. Por tratarse de la gráfica de valores de una función de densidad, por esa propiedad de la función de densidad, que su integral es igual a 1, gráficamente hablando, por debajo de la gráfica de valores de la función de densidad, en este caso del modelo chi cuadrado, el área total vale 1. Por lo tanto, aquí tenemos el valor 0,711, uno de los valores posibles de esta variable. Probabilidad acumulada, el área a la izquierda y por debajo de la gráfica. Entonces, esta área sombreada es la que vale 0,05 según la tabla. El área no sombreada también es una probabilidad. Valdrá 0,95. Y se tratará de la probabilidad de que la variable chi cuadrado con 4 grados de libertad adopte un valor mayor a 0,711. Pero aquí, lo que hay que ir recordando siempre es que la tabla solo muestra valores de probabilidad acumulada. Es decir, cuánto de probabilidad queda a la izquierda de cierto valor posible de la variable. Pero aquí ya podemos deducir algo. Si a la izquierda del 0,711 la probabilidad es 0,05, quiere decir que a la derecha la probabilidad es 0,95. Otro ejemplo. Probabilidad de que la variable chi cuadrado de 8 grados de libertad adopte un valor igual o menor a 17,534. En símbolos, probabilidad de que la variable chi cuadrado con 8 grados de libertad adopte cierto valor igual o menor a 17,534. Yendo a la tabla, identificamos la fila para 8 grados de libertad. Nos desplazamos hacia la derecha hasta identificar el valor propuesto, para el cual buscamos una probabilidad asociada, 17,534. Ese valor está ubicado en una columna que está encabezada con un valor de probabilidad acumulada de 0,975. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable chi cuadrado con 8 grados de libertad adopte un valor igual o menor a 17,534 es 0,975. De nuevo, toda probabilidad tiene asociada una representación gráfica. La representación gráfica de una probabilidad siempre es en el gráfico de valores posibles de la función de densidad, en este caso del modelo de probabilidad chi cuadrado. Bien, de nuevo, forma gráfica. Recuerden que cada punto de esta gráfica es un valor de la llamada función de densidad. Por ser la gráfica de valores de la función de densidad, el área que encierra en total vale 1. Bien, luego, en el eje de valores de la variable, identificamos el valor para el cual queremos determinar una probabilidad, en este caso 17,534. Probabilidad acumulada, probabilidad todo a la izquierda. Es decir, toda esta área sombreada es la que vale 0,975. Probabilidad que la variable chi cuadrado con 8 grados adopte un valor igual o menor a 17,534. El área no sombreada también es una probabilidad. En este ejemplo vale 0,025 y podríamos decir que se trata de la probabilidad de que la variable chi cuadrado con 8 grados adopte un valor mayor a 17,534. Bien, hasta aquí entonces este primer modelo de probabilidad denominado chi cuadrado. Otro de los modelos que necesitamos ir conociendo es el modelo de probabilidad de Student. También, este modelo de probabilidad ha sido creado para calcular la probabilidad de que cierta variable aleatoria adopte un valor. Pero esta variable aleatoria especificada por el modelo de Student también
es una, es una variable que se genera a partir de valores de una variable X que han sido tomados como muestra. Cuando se emplea este modelo en el cálculo de probabilidades, es costumbre simbolizar a la variable aleatoria continua con T mayúscula o con una letra T. Esto es para que recordemos de que se trata de una variable cuyos valores posibles se generan si previamente tenemos una muestra de valores de una variable X. Valores observados de una variable X recopilados en una muestra de n elementos de una población bajo estudio. A continuación describimos cómo se generan los valores posibles de esta variable especificada por el modelo. Aquí debería decir student, no chi cuadrado. Bien. A partir de una muestra de n elementos, seleccionada aleatoriamente de una población, se dispondrán de n observaciones, x1, x2, xn, de una variable aleatoria x continua, cuantitativa, cuyos valores posibles se distribuyen según el modelo normal de probabilidad con esperanza y varianza indicadas con mu y sigma cuadrado respectivamente en la población. Por eso estos dos modelos de probabilidad se los llama modelo de probabilidad derivados del modelo normal. Porque la variable del modelo chi cuadrado y la variable del modelo de student se originan siempre y cuando tengamos previamente una muestra de n valores de una variable con distribución normal en la población. Lo dijimos hace un rato, y sobre todo aquí en estadística 2. Tenemos una muestra de n valores observados en una variable. Lo primero que se hace que es calcular la media muestral con las n observaciones. Y una vez hecho ello, el siguiente paso era calcular la varianza muestral S al cuadrado, que es la expresión que está aquí en esta fórmula. Pero también podemos tomar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de la varianza muestral, llegamos a desviación estándar muestral. De nuevo, es importante recordar esta suma de cuadrados, por este tema de los grados de libertad. Aquí hay una suma de cuadrados. Para determinar el valor de esta suma, es necesario emplear un estimador o cálculo con los datos de la muestra previo, que es la media muestral. Con estos conceptos, aparece aquí otra expresión también que se denomina estadístico. Entonces tenemos x barra menos mu. Mu es la media de la variable x en la población. Variable x de la cual tenemos n observaciones muestrales. Dividido esa resta, S, desviación estándar muestral, dividido la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Entonces aquí tenemos una expresión tal que, con los datos de una muestra, aplicando esta expresión reitero, y dado un valor de mu, calculamos un valor posible de la variable t especificada por el modelo de Student. Y lo que sigue ahora es similar. Si se toman muchas muestras con la misma mecánica, si se toman muchas muestras de tamaño n, de valores de la variable x que está en la población con distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir calculando distintos valores x barra y de s. Reitero, si se toman muchas muestras de tamaño n, muestra de valores de la misma variable x de la población bajo estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de cada una de esas muestras tendremos un valor de x barra y un valor de s. O sea, diferentes combinaciones de valores x barra s. Aplicando luego esta expresión, dado un valor de mu, reitero, iremos calculando los valores posibles de una variable, de la variable t especificada por el modelo de Student. Bien, entonces aquí está dicho lo que mencionamos en palabras recién. Lo más importante a partir de ahora es que con esta expresión se pueden calcular, en este caso, valores negativos, 0 y valores positivos. Sobre todo por el resultado de esta diferencia. X barra, o sea la media muestral, calcular una muestra puede tener un valor menor
a la media de la variable X en la población. Pero también, con los datos de otra muestra, puede que calculemos un valor de media muestra de X barra que sea mayor a la media de la variable X en la población. Es por eso que esta expresión puede devolvernos o un valor negativo, puede devolvernos un valor cero, y puede devolvernos un valor positivo. Es decir, que la variable t, cuyos valores se calculan de esta manera, es una variable que puede asumir valores negativos y positivos. Con esta expresión general está indicándose esa circunstancia. Esta expresión que tenemos aquí es una de varias para calcular valores posibles de la variable t especificada por el modelo. Pero esta es la expresión que más inmediatamente usaremos en algunas técnicas de inferencia. Veamos ahora el tema probabilidad. ¿Cómo determinamos probabilidades con este modelo de estudio? Para calcular probabilidad siempre se debe acudir a la llamada función de distribución o de acumulación, en este caso, del modelo de estudio. Pero hace falta un dato. Siempre hace falta un dato para determinar una probabilidad. También los grados de libertad aquí. Mismas consideraciones que vimos en el modelo chi cuadrado. Por cada estimador que participe en una suma de cuadrados, se concluye que se pierde un grado de libertad con respecto al número de observaciones proveniente de una muestra de n elementos. Por ejemplo, el estadístico definido contiene en su expresión a S. Ahora, para calcular S, se utilizó esta suma de cuadrados. Esta suma de cuadrados tiene n términos, porque tengo n valores observados de la variable, pero para calcular el valor de esta suma, hace falta emplear un estimador previamente calculado, que es la media muestral. Por lo tanto, se dice que tenemos n observaciones, pero un estimador empleado para calcular esta suma de cuadrados se pierde un grado de libertad. Entonces, también aquí, los grados de libertad, ese número, dato necesario para calcular probabilidad con este modelo, termina siendo, o se termina calculando, tamaño de muestra menos 1. Para facilitar y agilizar el cálculo de probabilidad con el modelo de Student, también se ha construido una tabla que expone unas pocas probabilidades acumuladas siempre, que son las más utilizadas en inferencia estadística, asociadas a ciertos valores posibles, unos pocos, negativos y positivos aquí, de la variable especificada por el modelo que se le identifica con una t. Y de acuerdo a distintos grados de libertad, GL. Por supuesto, cada una de las probabilidades que van a aparecer en la tabla se han determinado a partir del valor posible de la variable y con la función de acumulación y distribución del modelo de Student y para una cantidad dada de grados de libertad. Entonces, en los encabezados de las columnas de esta tabla también tenemos algunos valores de probabilidad acumulada. Fíjense que son todos valores entre 0 y 1, e indicados con P mayúscula. Dentro de la tabla figuran algunos valores, porque es una variable continua, tiene infinitos valores posibles. Figuran algunos valores posibles de la variable t. Se han escrito en esta tabla aquellos valores necesarios que más se usan de acuerdo a las probabilidades más usuales en las técnicas de inferencia estadística. Y por supuesto, en la primera columna tenemos el dato del grado de libertad, que es lo primero que hay que conocer para buscar una probabilidad o un valor posible de la variable en esta tabla. Recordemos que los grados de libertad, lo vimos recién, es tamaño de muestra menos 1. Veamos un par de ejemplos para acostumbrarnos al uso de la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable Student de 6 grados, si hablamos de 6 grados de libertad es porque se toma una muestra de tamaño 7? Tenemos 7 valores observados de una misma variable cuantitativa, variable que en la población bajo estudio tiene distribución normal. La cuestión es que, ¿cuál es la probabilidad de que la variable t con 6 grados adopte un valor igual o menor a menos 1
1,943. En símbolos, probabilidad de que la variable t con 6 grados adopte cierto valor igual o menor a menos 1,943. También aquí, una probabilidad tiene una representación gráfica. Representación gráfica dentro de la gráfica de valores de la función de densidad. Para este modelo, los valores posibles de su función de densidad forman esta gráfica, con forma simétrica, centrada en el valor 0. Es decir, que el promedio de valores de la variable t, cualquiera sea su grado de libertad, es 0. Muy parecido al modelo normal estandarizado de la variable z. Nada más que aquí, cada punto que está en esta gráfica es un valor de la función de densidad del modelo Student para 6 grados de libertad. Identificamos el valor para el cual necesitamos una probabilidad, negativo 1,943. Está aquí. La probabilidad acumulada es el área a su izquierda. Recordemos, las tablas que vamos a usar solo muestran probabilidad de tipo acumulada. Identificamos en la tabla grados de libertad 6, siempre hay que desplazarse hacia la derecha, hasta encontrar el valor de la variable para el cual necesitamos su probabilidad acumulada. Este valor está en una columna encabezada con probabilidad acumulada 0,05. Conclusión. La probabilidad de que la variable t con 6 grados adopte cierto valor igual o menor a menos 1,943 es igual a 0,05. En el gráfico, el área, por debajo de la gráfica de valores de la función de densidad del modelo Student, pero a la izquierda de menos 1,943. Esta área es la que vale 0,05. Recordando que el área total siempre en la gráfica de valores de función de densidad es 1. Entonces, el área no sombreada también es una probabilidad. Vale 0,95 aquí. Y sería la probabilidad de que la variable t con 6 grados de libertad adopte un valor mayor a menos 1,943. Un último ejemplo. También para conocer la tabla de probabilidades acumuladas del modelo Student. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable Student de 6 grados de libertad adopte un valor igual o menor a 1,943? En símbolos, probabilidad de que la variable t de 6 grados adopte cierto valor igual o menor a 1,943. Identificamos en la tabla, primero usemos la tabla que tiene valores positivos de la variable t. Luego, 6 grados de libertad. Nos desplazamos hacia la derecha hasta encontrar el valor para el cual necesitamos su probabilidad acumulada asociada. Este valor, 1,943, está en una columna encabezada con un valor de probabilidad acumulada 0,95. Visto en el gráfico. Gráfica de valores de la función de densidad del modelo Student, f minúscula de t, área total vale 1, valor para el cual necesitamos una probabilidad asociada 1,943 positivo, a la derecha del 0. Probabilidad acumulada, área, a la izquierda. Según la tabla, entonces, la probabilidad acumulada asociada al valor de la variable t de 6 grados de libertad 1,943 es 0,95. Área sombreada, 0,95. Probabilidad que t adopte cierto valor igual o menor a 1,943, 0,95 para 6 grados de libertad. También, el área no sombreada es una probabilidad que en este ejemplo es 0,05. Y se escribiría como la probabilidad de que la variable t, con 6 grados, adopte un valor mayor a 1,943. Bien, ahora, a continuación, con Santiago, van a practicar quizás un camino inverso del que vimos. Es decir, el camino inverso, por decirlo de esa manera, es que a partir de cierta probabilidad dato, que siempre van a ser de las que están en la tabla, a partir de cierta probabilidad dato, de las que están en la tabla, encontrar cuál es el valor de la variable chi cuadrado o de la variable t, siempre, esto es un dato necesario,
dados los grados de libertad. Recuerde que tanto para un modelo como para otro, los llamados grados de libertad es un número, y que se calcula rápidamente haciendo tamaño de muestra, que se dispone, menos una unidad. Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Soy Santiago Urachi, como me introdujo hace un rato Roberto, yo voy a ser el otro profesor de los que esté con ustedes en los prácticos. Y la idea ahora es, tal como justo recién decía Roberto, hacer algunos ejercicios más, un par nomás, que tienen que ver con ese camino inverso. ¿Bien? Para eso yo les voy a compartir ahora la pantalla, les voy a pedir que me digan si se ve bien, porque por ahí veía que algunos de ustedes recién decía que no se veían tan bien, que grande la letra, así que vamos a hacer así, vamos a compartirle, le voy a compartir la pantalla, ¿bien? Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Bueno. Bien, vamos a empezar con un ejemplo con la distribución chi cuadrado y después vamos a hacer la T de student. Como dice aquí, vamos a suponer que contamos con 6 grados de libertad. Bien, los dos primeros los vamos a pasar porque son tal cual, es lo mismo que les decía Roberto recién, cómo calcular la probabilidad de que esa variable suba valores menores o iguales a cierto valor. En este caso yo había puesto 2,204 para 6 grados de libertad, y valores mayores a un determinado valor, ¿no? Que como decía recién Roberto, lo único que tienen que hacer es, a la probabilidad de que asuma un valor menor o igual, ustedes hacen un 1 menos esa probabilidad, pero eso lo voy a pasar rápido porque ya lo explicó bien recién Roberto. Vamos a hacer el camino inverso, ¿no? Ahora, en vez de decir cuál es la probabilidad de que la variable chi cuadrado asuma un valor menor o igual a determinado número, preguntémonos al revés. ¿Qué valor de la variable, de esa variable x o chi cuadrado, acumula una probabilidad de 0,9? Bien, entonces el camino es al revés. Fíjense, ahora nuestra incógnita, de alguna forma, antes la incógnita era la probabilidad, ahora nuestra incógnita es cuál es el valor que acumula una determinada probabilidad. En términos de la función de distribución, ¿no? Deberíamos calcular entonces el límite superior, si ustedes recuerdan cómo era la definición de la función de distribución, que un poquito recién Roberto lo refrescaba, ¿no? La integral de la función de densidad entre 0 y determinado valor, ¿no? 0 porque estamos hablando de una distribución chi cuadrado, que como recién decía Roberto, asume valores entre 0 e infinito, siempre mayores a 0 por la forma en la que se la construye. Bien, ahora entonces nuestro límite, nuestra incógnita es ese valor que acumula una determinada probabilidad. Es bastante simple, van a ver, es bastante simple la forma de calcularlo. Dijimos que estábamos trabajando con 6 grados de libertad, ¿no? Y entonces ahora el camino es el inverso. Ustedes se ubican en la fila, ¿no? Correspondiente a 6 grados de libertad, ¿sí? Y en esta fila ven cuál es el valor que acumula 0,9 de probabilidad. Bien, entonces es 10,645. Ese es entonces, acá yo le ponía, vamos a la tabla, y en la tabla vamos a encontrar que ese valor de la variable chi cuadrado que acumula 0,9% de probabilidad es 10,645. Bien, es muy importante esto que Roberto les dijo muchas veces, que es que ustedes tengan en cuenta siempre que estos valores son valores de probabilidad acumulada, ¿sí? Que no se confundan con eso, porque a veces les van a preguntar, como el caso que planteaba recién Roberto, probabilidades mayores a determinado valor, y ustedes van a tener que acomodar la información de forma tal de ir a la tabla a buscar una probabilidad acumulada. Y una probabilidad acumulada es una probabilidad que asume de que la variable asuma valores menores o iguales a determinado valor. Entonces, en resumen, para 6 grados de libertad,
¿sí? La probabilidad de que la variable chi cuadrado asuma valores menores, perdón, sí, la probabilidad de que asuma valores menores o iguales a 10,645 es 0,9. O al revés, para 6 grados de libertad, el valor que acumula una probabilidad de 0,9 es 10,645. ¿Bien? ¿Se entiende bien hasta ahora? Vamos bien. Ahora vamos a hacer una variación de este camino inverso que decía Roberto hace un rato, que es, les propongo dice, la siguiente consigna, dice, encuentre los dos extremos de un intervalo que en su interior ¿sí? Contenga o acumule una probabilidad de 0,9 y que distribuya de igual manera hacia la izquierda y a la derecha el 0,1 restante. Se los voy a mostrar gráficamente para que primero lo veamos y siempre para mí, como recién también lo marcaba Roberto, es una buena herramienta verlo primero gráficamente porque también uno lo comprende más simple, ¿no? Cuando lo ve. Entonces, nos están pidiendo dos valores de la variable chi cuadrado, ¿sí? Que llamaremos chi cuadrado sub 1 y sub 2, ¿sí? Que entre ellos la probabilidad acumulada sea de 0,9, ¿sí? La probabilidad de que la variable asuma valores entre esos dos límites sea 0,9 y que la probabilidad que asuma valores menores al primer extremo de ese intervalo sea 0,05 y que asuma valores mayores sea 0,05. ¿Por qué? Porque si sumamos esas dos áreas que quedan por fuera, a la derecha y a la izquierda de este intervalo, ¿no? Vamos a sumar el 0,1 restante que se nos planteaba en la consigna. Bien, esto va a ser, digamos, tengan en cuenta o anótenlo, esto lo vamos a usar bastante, tanto para el caso de la construcción de intervalos de confianza, cuando hagamos estimación por intervalo, como por ejemplo para las pruebas de hipótesis bilaterales. ¿Sí? Ya en algún momento, cuando vayamos viendo esos temas, van a ver bien a qué me estoy refiriendo. Entonces, bien, como les decía recién, ahora tenemos que encontrar dos valores. Ron recién nos pedían un solo en el inciso anterior. Ahora tenemos que encontrar dos. Con estas condiciones. Por un lado, que la probabilidad de que la variable chi cuadrado asuma valores entre esos dos valores sea de 0,9. Y por otro lado, que la variable, digamos, que la probabilidad acumulada hasta el primer valor, hasta este chi cuadrado sub 1 sea 0,05, ¿sí? Y que la probabilidad de que la variable asuma valores mayores al segundo límite, a este chi cuadrado sub 2, sea también de 0,05, ¿no? Estos valores a la derecha, y por ende, aplicando el mismo razonamiento que usábamos recién, si hacia la derecha de chi cuadrado sub 2 hay una probabilidad de 0,05, es decir, si la probabilidad de que x asuma valores mayores a x cuadrado sub 2, al chi cuadrado sub 2, digamos, es 0,05, entonces, por supuesto, la probabilidad de que asuma valores menores o iguales es 0,95, ¿no? Eso es un poquito lo que les decía Roberto recién, siendo que siempre el área por debajo de la curva, que es el área por debajo de la función de densidad, en todo el dominio es igual a 1. ¿Sí? Por eso estos son siempre valores que se complementan para llegar a 1. La probabilidad de que asuma valores menores o iguales y mayores. Bien, entonces, ya tenemos las condiciones que nos están pidiendo para encontrar estos dos extremos de este intervalo. ¿Sí? Ahora solamente tenemos que ir a buscar qué valor de la chi cuadrado acumula un 0,05 de probabilidad y qué valor de la chi cuadrado acumula un 0,95 de probabilidad. Y esto es simplemente el mismo ejercicio que hicimos recién. Seguimos trabajando con 6 grados de libertad, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿qué valor acumula 0,05 de probabilidad? Para 6 grados de libertad, 1,635. Bien, entonces nuestro chi cuadrado sub 1, nuestro extremo izquierdo del intervalo, o límite inferior, como le vamos a llamar, la van a ver cuando empecemos a trabajar con estimación por intervalos,
va a ser 1,635. Y hagamos el mismo ejercicio, entonces, para aquel chi cuadrado, aquel valor del h cuadrado que acumula 0,95 de probabilidad. Para 6 grados de libertad, el valor que acumula 0,95 es 12,592. ¿Bien? Que es el que tenemos aquí. Entonces, de esta forma calculamos, hasta ahora, para la distribución chi cuadrado, un valor que acumula una determinada probabilidad y después hicimos el ejercicio de construir una especie de intervalo que contiene en su interior una determinada probabilidad, valores que acumulan una determinada probabilidad y que deja hacia afuera del intervalo, hacia la derecha y la izquierda, distribuida de igual manera la probabilidad restante. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero con la distribución T. ¿Bien? Y vamos a suponer que vamos a trabajar con 10 grados de libertad. Yo les digo, este archivo después, si les parece, lo puedo subir a la plataforma, porque no está subido al aula virtual. Así que se los puedo subir cuando terminemos la clase. Así ya lo pueden tener. Bien, vamos de nuevo a hacer el mismo ejercicio. Si antes Roberto se preguntó, bueno, ¿cuánta probabilidad acumula determinado valor de la variable t? Ahora preguntémonos al revés. ¿Qué valor de la variable t acumula una cierta probabilidad? En particular, preguntémonos qué valor de la variable t acumula una probabilidad de 0,995. Acá está planteado en términos formales, ¿no? La probabilidad de que la t con 10 grados de libertad sea menor o igual a determinado valor t estrella es 0,995 y entonces nuestra incógnita será t estrella. Y acá planteado en términos de la formulación de la función de distribución o de probabilidad acumulada, ¿no? Nos interesa de nuevo encontrar este valor t estrella. Acá tiene un error que debe haber quedado esto tiene que haber quedado de haber copiado y pegado la de la chi cuadrado. Acá no tiene que decir entre 0 y t estrella, sino entre menos infinito y t estrella, porque la función porque la distribución t-student, la variable t, que se distribuye t-student, puede asumir valores entre menos infinito e infinito. ¿Sí? Eso también se lo explicó bien recién Roberto. Entonces vamos a corregir esto acá, antes de que continuemos con el error. Dice, ahí está, perfecto. Bien, entonces, de nuevo ahora nuestro desafío es encontrar qué valor de la variable t acumula para 10 grados de libertad 0,995 de probabilidad. Y es tan simple como ir a nuestra tabla, que repetimos, muestra valores de probabilidad siempre acumulados. Vamos a la fila de 10 grados de libertad y busquemos, bueno, para la fila de 10 grados de libertad, ¿cuál es el valor que acumula una probabilidad de 0,995? Bien, si bien en esta primera hoja tenemos solamente las probabilidades hasta 0,25, aquí están las probabilidades más grandes. Bien, 10 grados de libertad, 3, aquí tenemos, ¿ven? 3,169 es el valor de la variable t que acumula para 10 grados de libertad una probabilidad de 0,995. Y por último, aquí está el resultado, ese era nuestro t estrella. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos antes. Encontremos los dos extremos de un intervalo que en su interior acumula una probabilidad de 0,9 y que distribuya de igual manera hacia la izquierda y hacia la derecha el 0,1 restante. ¿Bien? Esta es la representación gráfica de la distribución t-student, esta es la función de densidad. Y entonces lo que nos van a pedir es, encontremos estos dos valores, ¿sí? Que entre ellos haya una probabilidad de 0,9 y que las áreas amarillas, estas que están pintaditas acá, sumen entre ellas 0,1 distribuidas de igual manera, es decir, que hacia la izquierda de este valor haya 0,05 y hacia la derecha de este valor haya 0,05. Lo mismo que hicimos recién. Acá, un punto importante. Como la distribución en T, lo decía hace un rato Roberto, es una distribución simétrica con respecto al 0, ¿bien?
los dos límites del intervalo que estamos buscando van a tener el mismo valor absoluto, pero con signo cambiado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar estos dos valores, t estrella 1 y t estrella 2, ¿sí? Que, como dice acá, la probabilidad de que la variable suma valores entre ellos sea 0,9, ¿sí? Y que, por un lado, la probabilidad de que la variable sea menor al límite inferior, ¿sí? Sea 0,05, perdón, y que la variable suma valores mayores al límite superior, ¿sí? A este límite a este extremo derecho del intervalo, también sea 0,05. Es decir, como también vimos recién, si a la derecha del límite superior hay 0,05, por supuesto la probabilidad acumulada hasta ese valor, la probabilidad de que t asuma valores menores o iguales a ese límite superior va a ser 0,95. Por esta propiedad de que la función de distribución, digamos, de que el área por debajo de la función de densidad, que es lo que nos indica la función de distribución, en todo el dominio es igual a 1. Bien, esto es exactamente lo mismo que hicimos recién. Entonces ahora se trata de ir a la tabla y buscar cuál es el valor T1 que acumula 0,05 y cuál es el valor T2 que acumula 0,95. Si vamos de nuevo a la de 10 grados de libertad, ¿sí? El valor T1 para 10 grados de libertad que acumula 0,05 es menos 1,812. Y el que acumula 0,95 para 10 grados de libertad es 1,812. Vieron que yo les decía recién, va a ser el mismo valor absoluto con el signo distinto. ¿Por qué? Porque el que tiene a su izquierda, el valor que tiene a su izquierda, 0,05, en términos de valor absoluto, va a ser igual al valor que tiene a su derecha, 0,05. ¿Por qué? Porque es una función simétrica. Esto no se daba para el caso del h cuadrado, porque el h cuadrado no es una función simétrica con respecto al cero. De hecho, asume valores de 0 a más infinito. ¿Bien? Entonces, esto es un caso particular para aquellas, o sea, una posibilidad particular para aquellas distribuciones que son simétricas con respecto al cero, como por ejemplo esta o la normal. Bien, con esos dos ejercicios, digamos, distintas formas de cálculo, tanto para la distribución t como para el h cuadrado, ustedes ya tienen que tener un mapita completo de cómo es el uso de la tabla. Bien, ya con esto ustedes tranquilamente pueden desarrollar cualquiera de los ejercicios y es algo que van a ver, lo van a usar recurrentemente a lo largo de toda la materia. Y con eso terminamos la exposición. Yo no pude ver si había preguntas. ¿Se entendió bien? Bien, perfecto. Veo que ha preguntado de la guía de ejercicios. No sé si Roberto, si querés decir un poquito de la guía. Por lo pronto, vamos a Sí, ir sí, ahí seleccionados, digamos. voy a detener la grabación, así no se hace tan extensa y Dale, no cuesta perfecto. tanto subir al aula.